Bien, nuevamente buenos días con todos chicos. Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar esta lectura que nos permite introducirnos dentro de la perspectiva de lo que es propiamente este folclore latinoamericano y tratar de comprender a grandes rasgos las perspectivas que se van aquí introduciendo. Vamos entonces a comenzar. Estamos en la página 7 de nuestra lectura. Pirepillán, el hada de la nieve, la leyenda de las termas de Copahue. Vamos, Steven. Cuenta la historia que había una vez un gran guerrero, valiente y fuerte como pocos, que se llamaba Copahue. La gente de la tribu de Copahue se había instalado en la zona norte de la provincia de Neuquén, cerca de la cordillera de los Andes. Y ese allí se dirigía el gran guerrero junto con sus compañeros. Venían desde el otro lado de la cordillera del viento, volviendo en viaje a Chile, a pesar de que todos eran muy fuertes y estaban acostumbrados, porque habían hecho ese mismo camino muchas veces. El viento que soplaba les estaba dificultando la travesía. Hasta ahí, hasta ahí. Tomarán en cuenta, ahí hay algunos elementos. Ya está situándonos dónde estamos hablando. Este lugar entre Chile y Argentina, dentro de la propia realidad a la cual nosotros estamos, de la cual estamos hablando. Vamos, continúe Josué. Ya dice. Copahue asentaba bien cada uno de sus pies en el terreno y avanzaba con la cabeza agacha y los ojos entrecerrados. Sus guerreros hacían lo mismo, pero alguno que otro trastabillaba y caía. El viento comenzó a hacerse cada vez más fuerte y luego se unió con la lluvia. La tormenta desencadenó toda su furia. La cordillera entera comenzó a temblar y grandes rocas caían por las laderas arrastrando a quien se encontraba a su paso. Hasta ahí. Bueno, vamos. Melanie Barreno. El frío se hizo presente y comenzó a entumecer los miembros, agarrotados de la expedición, lo que hacía aún más dificultosa la marcha. Siga. De pronto se escuchó un gran rugido y una avalancha de piedra y tierra y cayó en medio del grupo. Cuando Copahue abrió los ojos, vio que estaba solo. La tormenta ya había cesado y el rojizo sol de la tarde apenas alumbraba por arriba de las cimas de los cerros de la cordillera. Ya, listo. Vamos, Fernando. Disculpe, dicen yo no tengo. Ya, vamos, Shirley. Se puso de pie y comenzó a caminar sin sentido, pues los golpes lo habían desorientado. De pronto vio que sobre la ladera de un cerro había un toldo, y de este se escapa el resplandor de un fuego. Caminó directo hacia allí lo más rápido que pudo, pero las lastimaduras lo obligaron a detenerse algunas veces para recobrar el aliento y aguantar el dolor. Cuando por fin llegó, abrió el cuero que servía de puerta y allí vio a una joven hermosa, la mujer más bella que jamás había visto en toda su vida. Gracias, hasta ahí. Vamos, Mateo Díaz. Puede pasar, Copahue. El hombre entró sabiendo que se hallaba ante un ser mágico, un hada. Mi nombre es Pirepilián, y no te preocupes por tus heridas, porque las atenderé. Copahue se dejó guiar por la muchacha. De pronto lo examinó las heridas, lavó y le colocó diversas hierbas y ungüentos. También le dio de beber una infusión con hierbas curativas y pronto se quedó dormido. Cuando despertó, ella estaba a su lado, mirándolo con una sonrisa. Ahora recuerdo quién eres. ¿Alguna vez te han llamado el hada de la nieve? Ahí vamos, hasta ahí. Vamos, Diana. Muchos nombres tengo, para ti seré Pirepillán.
El guerrero asintió y al moverse se dio cuenta que sus heridas ya no estaban. Ahora debes irte, pero antes de hacerlo debo decirte que llegarás a ser muy grande, el más poderoso de tu pueblo. Pero también te diré que eso te costará la vida. Copahue agradeció el mensaje y las atenciones recibidas. Luego la saludó y partió. A poco tiempo de llegar, fue elegida como nuevo lonco, jefe de la tribu, y dirigió muchas batallas de las que siempre salió victorioso. Ya, vamos. Luis. Muchas tribus que lo consideraban invencible eligieron unírsele antes que enfrentarlo, y la fama que Copahue trascendió de boca en boca. Pero a pesar de todas sus victorias, el corazón de Copahue estaba aconjugado, porque después de haber conocido el hada Pirepillán, ninguna otra mujer podía satisfacerlo. Amaba algo que no podía alcanzar, y ese deseo incumplido le quitaba el sueño por las noches. Ya, Un vamos día, hasta ahí. Vamos, Stephanie. Un día llegó a su tribu un mapuche que le contó que tenía noticias sobre la hada de la nieve. Dime todo lo que sepas, le gritó Copahue a manera de orden. El hombre entonces dijo: el hada de la nieve está prisionera, ha sido raptada por dos monstruos terribles. Uno es un puma con dientes tan afilados que pueden cortar el viento. La otra criatura es un cóndor con dos cabezas tan grandes que puede comerse a medio hombre de un solo picotazo. Iremos a rescatar al hada Pirepillán. Hasta ahí. ¿Alguien averiguó qué es un mapuche antes de continuar? Es como el ser más viejo de la tribu y es el más sabio. Ya, ¿qué son los mapuches? Los que se llamaban indios mapuches o el pueblo mapuche. ¿Alguna idea? Son unos habitantes de Chile. Ya, sí, entre Argentina y Chile, durante el siglo XVI fueron como los llamaron los españoles a los indígenas habitantes de ese territorio, entre lo que es Argentina y Chile. Entonces, ¿dentro de qué contexto estamos hablando? Dentro de la visión o de la cosmología del pensamiento propio de este lugar, entre lo que es propiamente un pensamiento andino. Así que no se olviden esta consideración para ir puntualizando, ¿sí? Lo que es propiamente este pueblo mapuche. Bien, vamos, Stalin, continuemos. Iremos a rescatar al hada Pirepillán. Los más ancianos y sabios se reunieron a su alrededor y le dijeron: eres un valiente guerrero, pero tus palabras no son sabias. La expedición que quieres llevar adelante obedece únicamente a tu deseo personal por Pirepillán, no para traer un bien a la comunidad. Es un hada que me salvó de la muerte. No solo tendrás que vencer a esos dos monstruos, sino que tendrás que subir el volcán donde se encuentra. No puedes ir sin magia, necesitas un talismán poderoso que te proteja. No hay tiempo para preparar nada. En cuanto mis hombres estén listos, partiré. Y si no lo están, partiré solo. Copahue hizo oídos sordos a los consejos de los ancianos y dirigió la expedición. Cuando llegó al pie del volcán, se despidió de sus hombres y comenzó a subir solo. Ya, vamos. Gracias, Stalin. Vamos. Matías Cortés. Bueno, vamos entonces, Mateo Barros. Al principio el ascenso fue fácil, pero a medida que iba subiendo, las paredes comenzaron a ser más lisas, sin ningún agujero o saliente donde aferrarse, a donde apoyar el pie. El viento que soplaba parecía querer empujarlo hacia el fondo, y los dedos de las manos comenzaron a agarrársele por el frío. Los hielos salientes eran filosos, y Copahue sintió el dolor de las heridas del frío. Y cuando sus esperanzas comenzaron a desvanecerse,
le rogó a Jay-Chen que le ayudara a cumplir con la tarea. Ya, vamos, continúe, Mario. Cuando terminó la oración, abrió los ojos y frente a él había una grieta que bien podía ser la entrada a una caverna. Copahue se metió por allí y no había avanzado más que unos metros cuando una sombra se proyectó sobre él. Se arrojó a un costado justo a tiempo. Un gigantesco puma con los colmillos más largos y filosos que jamás hubo visto había intentado matarlo. Copahue no tuvo miedo y enfrentó la mirada de la bestia, y cuando éste se lanzó con sus zarpas y colmillos dispuestos a devorarlo, Copahue extendió su lanza hacia delante y la sostuvo con fuerza, y el cuerpo del monstruo no tardó en atravesarla. Hasta el final del punto. Luego el guerrero. Luego el guerrero empujó a la fiera hasta el borde del acantilado hasta que finalmente desapareció en el precipicio. Ya, gracias. Vamos, Ethan, continúe. No, aún no tengo. Ya, vamos, Washington. Volvió. A ver. Se volvió hacia el fondo de la gruta, donde pronto encontró a Perillan, que a pesar del cautiverio estaba tan hermosa, estaba tan hermosa y radiante como la había visto la primera vez. Pero antes de que lograran unirse un abrazo, el hada de la nieve le gritó: ¡Cuidado! Copahue se agachó justo a tiempo para esquivar los mortíferos picatazos del cóndor de dos cabezas. El guerrero no perdió el tiempo. Pronto desenfundó su pequeño pero filoso cuchillo, con el que dos rápidos movimientos decapitó ambas cabezas del ave infernal. Perillan salió del agujero en la roca. Se había metido para evitar el ataque esos dos monstruos y corrió al encuentro de su amado guerrero. Ya, vamos, hasta ahí. Vamos. Continúe. Velázquez. Samari. Ya mismo acabamos, vamos, jóvenes. Vamos, Alison. Copahue, exclamó la hermosa muchacha rodeándolo con sus brazos. El cacique no pudo menos que abrazarla y la retuvo así un largo rato, ya que su más profundo deseo se había convertido en realidad. Vámonos, mis hombres me están esperando. Espera, conozco un camino más fácil. Encontraremos a tus hombres una vez que lleguemos abajo. El guerrero asintió y siguió a su amada por una pendiente estrecha. Al poco de andar, vio que el camino comenzaba a relucir cada vez más, hasta que se dio cuenta que estaba en una gruta de oro. Hasta ahí. Vamos, Michelle. Este es el famoso tesoro del volcán, exclamó Copahue. Pirepillán se volvió para mirarle y dijo: así es, pero no has venido por el tesoro, has venido por mí. El cacique miró al hada y luego el oro. Por un momento la duda embargó su mente, pero luego el amor de su corazón fue más fuerte y dijo: tú eres mi tesoro, y continuó caminando. Rápidamente llegaron al exterior, y luego de bordear el volcán encontraron a los hombres del famoso guerrero. Cuando llegaron a sus tierras se casaron y vivieron juntos como marido y mujer, pero algo cambió en el temperamento de Copahue, pues ya no estaba deseoso por ir a la guerra y derramar sangre enemiga. Hasta ahí. Vamos, continúe Melanie Salami. ¿Dónde se quedó Alicia? Me perdí, perdón. Ajá, sigan la lectura. Bueno, después de poco a poco el descontento de su propio pueblo, casi al final. Penúltimo párrafo.
último párrafo de la página. Poco a poco el descontento de su propio pueblo. Poco el descontento de su propio pueblo fue aumentando. La tribu de Chillimapu había entrado en su territorio y lo desafiaban a pelear, pues decían que Capahue había perdido su antigua fuerza. El viejo cacique había encontrado el amor y ya no sentía deseos de pelear, pero fue tanta la insistencia de su pueblo que le presentó la batalla al enemigo. Murió con honor y como lo hubiera hecho un buen guerrero. Murió en el campo de batalla. Pirepillán no podía creer la noticia cuando la recibió en su propia casa mientras abrazaba a la hija que había tenido con Capahue. La gente comenzó a culparla por la derrota y por la muerte de su gran héroe. El odio se abrió paso con un alud en la montaña y una noche la fueron a buscar a su tienda. Hasta ahí vamos, Cecilia, a lo último. La arrastraron de los sedosos y brillantes cabellos, dispuestos a matarla. El hada de la nieve, quien después de tanto tiempo ya casi no tenía magia, gritó el nombre de la única persona que podía ayudarla, Capahue. Los hombres que la habían secuestrado se asustaron y le clavaron sus puñales, para luego salir corriendo despavoridos, presas del pánico por lo que habían hecho. La sangre de Pirepillán pronto se volvió transparente y se transformó en el agua sanadora que hoy recibe el nombre de Termas de Capahue. Hasta ahí. Bien. Como ustedes pueden observar, y aquí va justamente las preguntas. Como yo les había planteado. ¿Qué quiere explicar el texto? Hay una explicación ahí. Hay una explicación tanto de un hecho real, acuérdense lo que leíamos al principio, realismo mágico, donde inicia la fantasía prácticamente en todos los pueblos. ¿Qué quiere explicar el texto? ¿Qué querrá explicar? Miren que las termas de Capahue, que están ubicadas en Argentina, tienen una mitología detrás, así como existen en los lagos también explicaciones. Los seres humanos tratamos de darle sentido a las cosas a través de los mitos. ¿Qué querrá explicar este texto? ¿Dónde se manifiesta lo propiamente folclórico, lo propiamente cultural en este texto, en este pequeño cuento? Miren que de todos modos está tratando de explicar algo concreto, las termas, como si ustedes se fueran a las termas de Papayacta y les explicaran cómo se creó o cómo llegó el agua. Es la misma explicación en un punto de vista, desde la utilización de los mitos y la utilización de la realidad de los indígenas mapuche, de toda esta consideración. Hay una manifestación propiamente de la cultura tanto de la época que los indígenas mapuche del siglo XVI, pero tratan de explicar algo. Entonces, estos dos elementos, estas dos preguntas muy puntuales, dense cuenta cómo un texto, un pequeño cuento que trata de explicarnos algo que para nosotros puede ser común y corriente. Es como decirles, yo me voy a Papayacta, veo las termas y no me pongo a preguntarme por qué llegaron, cómo estuvieron ahí, simplemente están y yo asumo eso. La cosmovisión propia de nuestro pueblo andino y en general de los seres humanos le tratan de dar sentido a la realidad. No puede haber sido porque sí, es por la sangre aquí de Pirepillán, de haber muerto por su amado, que es muy común dentro de las consideraciones del folclore en general de todos los pueblos, pero hemos visto mucho esto, de aquellos que se sacrifican por su pueblo o aquellos que mueren por sus amados y se conforma algún lugar, o aquellos muertos o aquellas consideraciones. Pero si nosotros vemos cuál es lo característico del folclore latinoamericano, solo en este ejemplo, una perspectiva del sentido propio del sacrificio, del amor, de todos estos elementos que nosotros vemos muy plasmado en cada uno de los cuentos o relatos que hemos visto.
Entonces, no se olviden, esto lo vamos a subir como trabajo. ¿Qué quiere explicar el texto y dónde se manifestó lo folclórico? Ya sabíamos que era folclórico, ya lo especificaba el texto sobre qué es lo folclórico o principalmente esta perspectiva cultural popular de el común denominador de la gente. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Sí, Cecilia. ¿Cuál era la otra pregunta? ¿Qué quiere explicar el texto y dónde se manifiesta lo folclórico? No se olviden que es folclórico lo característico de la cultura popular. ¿Dónde está lo evidente que se manifestaba en la introducción de esto folclórico? Hay una consideración mágica del hada, hay una consideración propiamente real de los pueblos, hay una interjección entre la perspectiva de lo real y lo mágico y llega a un final para explicar algo muy concreto. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? ¿Está claro? Por favor, lean. ¿Cuál es el objetivo de haberles hecho leer uno por uno? No es solo pasarnos el tiempo tratando de ver si leemos o no leemos, sino el sentido es que lo relacionen. Acuérdense que estamos viendo sobre filosofía latinoamericana y el punto central de este aspecto latinoamericano es reconstruir la relación del pensamiento que es propio relacionado con los mitos, que a veces se ha olvidado dentro del aspecto filosófico. ¿Qué decíamos nosotros por filosofía? Separar mito de logos. Pero nosotros tenemos muchas cosas que decir dentro de este aspecto. ¿Sí? Nuevamente repito las preguntas. La primera, ¿qué quiere explicar el texto? ¿Qué quiere explicar? Hay una explicación atrás. Quiere explicar o la creación del lago, o, perdón, de las termas, o el amor, o el sacrificio. ¿Qué quiere explicar este texto? Y segundo, ¿dónde se manifiesta lo folclórico? Es decir, ¿dónde se evidencia la cultura popular? ¿Qué cultura popular? En este caso, la de Argentina y Chile, donde se encuentra propiamente este pueblo. ¿Sí? Lo folclórico es la cultura popular. Hay elementos que son propios de la cultura popular. Tal vez están en los nombres. Si ustedes ven, cada uno de esos nombres, Puche y demás, son utilizaciones del folclore o tal vez la explicación de la fortaleza del pueblo, cómo veían los ancianos a un guerrero, puede ser también una explicación del folclore, la perspectiva de la realidad de esta cultura popular donde el fuerte es el que debe gobernar. Y en realidad el fuerte se sacrifica por el amor que siente por esta mujer. ¿Sí? Eso también simbólicamente es folclore. ¿Sí? Ustedes utilicen los elementos que deseen. Lo importante es que realicen un análisis crítico en base a estas dos preguntas que parecen sencillas, pero que detrás estamos tratando de identificar los elementos más relevantes del texto, de este corto cuento. ¿Alguien más otra pregunta? Por favor, pregunten si tienen dudas, si algo no queda claro, pregunten. No es hacer un resumen, por favor, no es un resumen. No tiene nada que ver con resúmenes ni nada por el estilo. No quiero que tampoco se aprendan de memoria, sino que les quede en la mente. Dense cuenta, solo para explicar las termas, cómo hacen la utilización de elementos fantásticos y de elementos reales. Es típico del folclore latinoamericano y de todo el folclore. ¿Cómo explican los griegos el rayo? Utilizan dioses. ¿Cómo explica la humanidad en general los procesos que no logra comprender? Utiliza mitos. ¿Sí? Bien, jóvenes.